Digamos que uno debería hacer en primer lugar una diferenciación entre términos y conceptos. Los conceptos son maneras en que intentamos caracterizar algún aspecto de la realidad. Normalmente utilizamos algún sustantivo que hace referencia a esa realidad y por lo general tenemos que adjetivarlo. Hablamos de Estado, y entonces hablamos de Estado capitalista o Estado capitalista dependiente, le ponemos dos adjetivos, o hablamos de Estado nacional, de Estado subnacional, hablamos de gobiernos, y abierto implica adjetivar una forma de gobierno. Pero claro, si vamos a historiar este concepto, tenemos que comenzar por los términos, y han habido trabajos recientes donde se ha intentado rastrear históricamente el origen del concepto, ¿verdad?, cuando todavía era un término. Y ese término por primera vez apareció en una revista norteamericana por un autor que ni siquiera lo vio escrito en su artículo porque falleció antes. Parker era el autor, ¿no? Y en ese entonces, en realidad, el término fue utilizado para hacer referencia a la discusión que se estaba dando en los Estados Unidos acerca de una ley sobre accountability o rendición de cuentas, ¿no? Y tenía estrictamente ese sentido. Posteriormente, en las décadas siguientes, comenzó también un movimiento muy importante respecto de esta idea de acceso abierto a la información pública, y en ese sentido, gobierno abierto empezó a ser utilizado como término, ¿verdad?, para hacer también referencia al libre acceso a la información pública. Tal vez quien oficializó definitivamente el término y lo convirtió en un concepto es el presidente Obama, cuando en el 2009, al asumir su primera presidencia, dijo que el suyo iba a ser un gobierno transparente, un gobierno participativo y un gobierno colaborativo dentro del propio gobierno, entre las distintas entidades que forman parte del gobierno, y, ¿verdad?, digamos, la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno. Además, por supuesto, de enfatizar el tema de la transparencia y el tema de la participación ciudadana en la gestión pública. La OGP, que ya ha sido mencionada por quienes me han precedido en el uso de la palabra, el embajador y Cristian, ¿verdad?, es la entidad que oficialmente ha asumido la responsabilidad de recibir de parte de los gobiernos planes de acción, ¿verdad?, en los cuales los países se comprometen a desarrollar una serie de iniciativas en esta materia, y en ese sentido han fijado como ejes fundamentales de nuevo el tema de la participación ciudadana, el acceso libre a la información pública, agregando de alguna forma el tema de la rendición de cuentas y además como novedad el tema de la tecnología y la innovación, digamos, como otro concepto fundamental que se agrega a esta construcción, yo diría, conceptual que se ha venido desarrollando. Con Esther hemos hecho el año pasado, ¿verdad? Sí, al comienzo del año pasado, fue publicado nuestro libro que está, digamos, disponible en internet, que se llama Teoría y Práctica del Gobierno Abierto, donde, por una parte, hicimos una caracterización de qué dicen los países que hacen cuando dicen que hacen gobierno abierto, ¿no? Y entonces ahí, digamos, a partir de 709 iniciativas incorporadas a 26 planes de gobierno abierto, no todos los países, tomamos en total 26 países, de los cuales estaban todos los latinoamericanos, creo que eran 14 y 12 de otras regiones del mundo. Bueno, me pareció que había unas 7 grandes categorías y 31 subcategorías de cosas que ni siquiera pongo acá en la lista, tal vez reaparezca después en el curso de la jornada, donde, digamos, los gobiernos dicen que hacen gobierno abierto haciendo las cosas más inverosímiles, ¿no? De manera que ha habido un estiramiento conceptual tal, ¿no?, que francamente todavía estamos esperando ver de qué manera estamos
vamos a encontrar alguna definición que contenga definitivamente el concepto. Tal vez cuando un concepto pierde especificidad, termina confundiéndose con muchas otras cosas y tal vez no nos sirva, ¿no? Más que como una consigna general esta idea de gobierno abierto. Porque en última instancia, y esto es un trabajo reciente que también publicó un capítulo en ese libro, un libro que acaba de aparecer en México, escribí un artículo, uno de los capítulos de ese libro, que se llama justamente Gobierno Abierto, el rumbo de los conceptos, ¿no? Para mostrar justamente cierta continuidad histórica que ha habido, no solamente con la problemática del gobierno abierto, sino también con la problemática de la gestión pública en general, donde uno en definitiva va a reconocer toda una serie de antecedentes y de preocupaciones en el ámbito académico acerca de esta cuestión, donde en definitiva el gobierno abierto no es una novedad absoluta, no es en definitiva el mensaje que quiero transmitir. Pero de todas maneras, si fuéramos a encontrar alguna definición que contenga todo lo que se ha escrito sobre el gobierno abierto, yo creo que el sincretismo que aparece en esto, no lo voy a releer, ¿verdad? Ustedes están en condiciones de leerlo, espero, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de cosas que hay que colocar dentro de una definición para contener este estiramiento conceptual que se ha producido con los años. Espero que ya hayan terminado de leer la definición y entonces voy a decir algunas cosas adicionales. Del autor es Cruz Rubio, ¿no? Con quien hemos estado ahora en la reunión del CLAD en Lima, y a quien he vuelto a ver después de muchísimos años en que él empezó siendo muy joven, haciendo una entrevista en el Instituto de Gobernabilidad de Barcelona, en Cataluña, hace muchísimos años atrás. Bueno, yo creo que el gobierno abierto reconoce, y ustedes habrán visto en el título que hablo de Estado abierto, no hablo de gobierno abierto, porque me parece que el término gobierno abierto no es suficientemente representativo de la manera en que nosotros entendemos al Estado. Para Obama y para los Estados Unidos, gobierno es Estado, porque los estados son California o Florida o Massachusetts, ¿no? Y no tiene el sentido que la palabra Estado, el término Estado tiene en América Latina o tiene, digamos, en los países, digamos, europeos, donde por supuesto tiene un sentido bien diferente. Yo creo que deberíamos empezar a hablar de Estado abierto, aunque va a ser difícil ir contra la corriente y ya esta idea que se ha instalado definitivamente que tenemos que hablar de gobierno abierto, y ya Esther ha perdido la oportunidad de nombrar al centro de estudios como Centro de Estudios de Estado Abierto. Claro, pero bueno, ya es tarde. Entonces, yo estudié durante muchísimos años el tema de la gestión pública, y esta ha sido una de las tradiciones, digamos, los estudios sobre organización y gestión pública. Después, en años más recientes, he estado trabajando en el tema de la participación ciudadana, ¿verdad?, en la gestión estatal, que es otra corriente bien diferente de pensamiento y de tradición académica. Y la novedad que se ha producido ya en años mucho más recientes es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, ¿verdad? De lo cual no soy especialista, por supuesto, ¿no? Pero digamos, el desarrollo de las TIC y sobre todo las tecnologías digamos, de Internet 2.0 han permitido una vinculación entre ciudadanía y gobierno, o ciudadanía y Estado, es decir, ha facilitado la comunicación, ha facilitado la interacción entre gobierno y ciudadanía, pero sin embargo, viniendo de tres tradiciones académicas diferentes, creo que todavía están desacopladas entre sí estas tres tradiciones, ¿no? Y mi trabajo en los últimos tiempos, y por supuesto de muchos colegas, ha intentado
de alguna manera producir una vinculación más adecuada entre esas tres tradiciones diferentes, ¿no? Cuando hablamos de gobierno abierto, estamos planteando una serie de supuestos, ¿no? Y vamos a hablar de los supuestos que se pueden observar desde el lado del gobierno y los supuestos que pueden observarse del lado de la ciudadanía, porque en definitiva estamos tratando de vincular ciudadanía y gobierno a través de esa participación y colaboración entre ciudadano y gobierno, ¿no? El primer supuesto que uno puede considerar es que la tecnología disponible permite hoy en día justamente esta comunicación fluida y esta interacción de doble vía entre ciudadanos y gobierno. Y eso es indudable, creo que sobre esto no cabe duda que la tecnología hoy lo permite. El segundo punto tiene que ver con ya un tipo de exigencia a los gobiernos, y es que el gobierno tiene que abrir los canales de comunicación y diálogo, tiene que romper esta idea de gobierno, de Estado, como caja negra, como caja cerrada, como caja, digamos, donde es muy difícil acceder a la información del gobierno y por lo tanto permitir al ciudadano que conozca en definitiva si los gobiernos están trabajando en su propio interés, ¿verdad? Y ese es el punto fundamental, porque en definitiva el ciudadano el Estado es simplemente el agente de la ciudadanía, el principal de la relación es el ciudadano. Y si el ciudadano no conoce qué es lo que está haciendo su gobierno, no sabe si está trabajando en su mejor interés. Y además, el ciudadano puede participar en relación con el gobierno en un triple rol. Puede participar, digamos, mirando hacia el futuro, en la producción, en la elaboración de las políticas públicas, en el presente, digamos, cogestionando con el gobierno esas políticas públicas y mirando hacia el pasado, es decir, mirando hacia lo que los gobiernos hicieron, ¿no? Trabajando en el seguimiento, en el control y en la evaluación de las políticas públicas. El tercer supuesto, claro, viene del lado de la ciudadanía, y es que la ciudadanía tiene que aprovechar, ¿no?, la apertura de esos canales de participación e interacción con el gobierno, ¿no?, involucrándose activamente en el ejercicio de esos tres roles que acabo de señalar. Pero la pregunta es, ¿los gobiernos están dispuestos a abrirse? ¿Los gobiernos están, digamos, pueden llegar a instar efectivamente a sus funcionarios a que se abran a la ciudadanía? Y aquí, digamos, empezamos a plantear algunas dudas. Lo primero que se requiere es justamente abrir la caja negra del Estado. En segundo lugar, instar a los funcionarios públicos a que escuchen a los ciudadanos, lo que se ha dado en llamar en la jerga escucha activa, ¿no? Me hace acordar un poco las azafatas en los vuelos, ¿verdad?, cuando empiezan a explicar cómo tiene que, digamos, los pasajeros tienen que respetar las normas de seguridad en el vuelo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que uno de los mensajes que aparecían en el avión, hace años atrás, decía: "We request your undivided attention", ¿no? Requerimos su atención no dividida, o sea, bueno, en este caso estoy hablando de escucha activa, ¿no? Escúchame qué es lo que te quiero decir, ¿no? No es que oigo, sino que escucho, ¿no? Por otro lado, si hay un diálogo, si hay interacción, hay que responder, ¿no? O sea, no solamente escuchar al ciudadano, sino responderle, y además de responderle, aceptarlo como coproductores, y efectivamente y Canadá creo que es un muy buen ejemplo de coproducción, ¿no?, de ciudadanía y Estado. Creo que es uno de los países donde yo he observado, digamos, que ese tipo de fenómeno se da efectivamente, el fenómeno de coproducción entre sector público y sector privado, ¿no? Y además, ¿verdad?, que de responder, que acepten las críticas de la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto actúen en función de las críticas. Y todo esto supone, por supuesto, el desarrollo de nuevas reglas de juego en esta relación entre ciudadanía y gobierno. Ahora, la otra pregunta difícil es: ¿qué pasa con la participación ciudadana? Porque es una condición fundamental para que
este vínculo efectivamente funcione, ¿no? En primer lugar, uno puede preguntarse si se abren los canales de información y de comunicación, ¿no? Si los ciudadanos están dispuestos a involucrarse y a participar. Pregunta, creo, fundamental para que el diálogo efectivamente ocurra, ¿no? Es decir, para plantearlo en otros términos, se puede en esta era virtual, ¿no?, recrear el ágora ateniense, ¿no?, donde los ciudadanos libres concurrían a la plaza pública a debatir el futuro de la polis, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ocurrir hoy en día en este mundo virtual, ¿no? O lo que ocurría también en realidad en la Grecia antigua, ¿no?, es si solamente los oradores o los demagogos iban a definir el futuro de esa organización política, ¿no? Dice Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que los ciudadanos participan en primer lugar cuando están empoderados, ¿no? Un término que hemos incorporado a nuestro léxico, que es la concesión efectiva de poder a la ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos estén realmente en condiciones de utilizar ese poder, pero en función de que conocen efectivamente cuáles son sus derechos colectivos y sus derechos individuales. No siempre el ciudadano conoce cuáles son esos derechos. Y además, ¿no?, que van a obtener garantía del libre ejercicio de esos derechos sin ningún tipo de represalia por parte del Estado. No es cuestión de ir a hacer una manifestación pública, que es una forma de transmisión y de comunicación de demandas o de planteamientos al gobierno por parte de la ciudadanía, y que no van a ser, digamos, por supuesto, reprimidos a través de los medios de represión del Estado, ¿no? Y además que los ciudadanos tienen capacidad de análisis de la información pertinente. Esto, digamos, se ha referido también aquí el embajador hace un momento. Es decir, no se trata solamente de acceder a la información, sino de que esa información sea comprensible por parte del ciudadano. De nada sirve en un portal colocar un presupuesto, por ejemplo, ¿no?, si uno no es contador público y por lo tanto no puede entrar a ver, digamos, qué es un activo y qué es un pasivo y cuáles son, digamos, los resultados de una gestión, ¿no? Hoy en día se están llevando a cabo no solamente iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos compiten, por ejemplo, en publicar en 3 o 4 cuadros básicos la información que el ciudadano tiene que conocer acerca de la manera en que el gobierno ha gastado el dinero de sus impuestos, ¿no? Y por otro lado, en países escandinavos, en Europa, se están desarrollando, por ejemplo, lenguajes nuevos, de manera que el Estado hable con la voz de la ciudadanía, que hable el lenguaje de la gente, ¿no?, y no con el lenguaje, digamos, hermético, cerrado, que caracteriza justamente a los documentos estatales, ¿no? De manera que se están haciendo desarrollos que permitan justamente modificar la manera en que el gobierno habla con el ciudadano, ¿no? Por último, que el ciudadano tenga lo que se llama capacidad de agencia, es decir, capacidad de ser o de hacer aquello que el ciudadano valora, ¿no? Han habido, sin duda, progresos. Yo sé que es muy difícil obtener una participación activa de la ciudadanía. Hemos hecho una investigación reciente, algunos me habrán escuchado decirlo en alguna otra ocasión, armado una encuesta, reunido 47 encuestas en una única base de datos para tratar de ver que son, digamos, representativas de todo el país, de toda la Argentina, y de aproximadamente la cuarta parte de la población argentina, son 18.000 casos, ¿no?, donde una de las múltiples preguntas que se hicieron, son encuestas llevadas a cabo desde la jefatura de gobierno entre el 2003 y el 2009, ¿verdad?,
Una de las preguntas era si la gente está a favor o de acuerdo con la participación ciudadana, y por supuesto la respuesta positiva fue abrumadora. No todo el mundo está a favor de la participación ciudadana. Cuando se le pregunta a la gente si participa, bueno, por supuesto ya, digamos, el porcentaje se reduce enormemente. El rubro donde la gente más participa es ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es decir, el 50% de los casos de participación era yo voy a misa, ¿no? Y después hay una proporción importante de gente que participa, por ejemplo, en cooperativas escolares, por ejemplo, ¿no? Pero prácticamente todos decían que no estaban en condiciones de participar, porque no tenían tiempo, porque tienen que trabajar, porque creen que no tiene sentido hacerlo, porque no encuentran la organización donde hacerlo, múltiples explicaciones de por qué la gente no participa. Con lo cual, digamos, se abre un enorme interrogante respecto del otro lado, digamos. No solamente tenemos dificultades del lado del gobierno respecto de su disposición a una apertura unilateral, sino que tenemos dificultades del lado de la ciudadanía en el sentido de no estar tan dispuestos a, digamos, a esa participación. Sin embargo, digamos, hay, digamos, algunos cambios bastante importantes que en todo caso permiten tener algún grado de optimismo, ¿no? En primer lugar, digamos, hemos pasado de una organización social estadocéntrica, hemos pasado por una etapa neoliberal, ¿verdad? Más bien de carácter privatista, ¿no? Y hoy en día estamos viendo cierto grado de apertura hacia un tipo de modelo de organización social que podríamos llamar sociocéntrico, ¿no? Es decir, donde el ciudadano efectivamente está teniendo un rol cada vez más importante. Las ONGs sin duda han crecido en las últimas décadas de una manera extraordinaria, los movimientos de base son importantes y por lo tanto se nota un activismo creciente por parte de la ciudadanía. Hay también, no cabe duda, un mayor número de canales de participación social que se han abierto, ¿no? Por otra parte, el tema del acceso a la información pública se ha posicionado definitivamente en la agenda. En muchos países tiene un estatus constitucional, en más de 100 países tienen unas leyes de derecho de acceso a la información pública. Todavía en Argentina no tenemos una ley definitivamente, más que el decreto del año 2003 del presidente Kirchner, ¿no? Han habido más de una docena de proyectos en la legislatura que llegaron a tener estado parlamentario y lamentablemente no han cristalizado todavía en una ley, ¿verdad? Pero supongo que en algún momento vamos a tener una ley también de acceso a la información pública. Digamos, esa legislación obliga efectivamente al Estado a brindar información al ciudadano que la solicite. Aquí en Argentina, lamentablemente, hemos tenido que llegar en algunos casos a la Corte Suprema para obligar al gobierno a brindar esa información, ¿no? Por otro lado, entonces podríamos decir que en función de todas estas tendencias que son optimistas, estamos, digamos, en una especie de transición entre una democracia puramente representativa, ¿no? Hacia una democracia más deliberativa, más plena, soportada en derechos de información, de participación, asociación y expresión directa por parte de la ciudadanía respecto de lo público, ¿no? Por otro lado, y acá se mencionaba hace un momento la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que está elaborando el CLAT, efectivamente, y quiero recordarles que el CLAT también hace años atrás y antes de que el presidente Obama declarara que su gobierno es un gobierno abierto y haya, digamos, iniciado esta corriente creciente, ¿verdad?, que ha llegado ha permitido conceptualizar esta idea de gobierno abierto, el CLAT dictó, o digamos los países de toda América Latina coincidieron en una Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana donde en cierta forma se anticipaba mucho de lo que vendría después.
¿verdad? En primer lugar, el tema de la transparencia como un principio orientador de la apertura de los gobiernos, ¿verdad? La puesta a disposición de la ciudadanía de información sobre las actividades públicas, basada en todos los principios que también el embajador señalaba respecto de Canadá, digamos, relevancia, veracidad, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad, comprensibilidad, en fin, todas condiciones necesarias como para que efectivamente la información pueda ser útil para la ciudadanía. En tercer lugar, el compromiso por parte de los gobiernos de crear mecanismos complementarios de democracia directa, ¿verdad? Luego, el apoyo, además no solamente crear los canales, sino también apoyar activamente a la sociedad civil, para que la sociedad pueda formarse en esta materia y pueda de alguna manera universalizar el acceso a la información pública y la facilitación de canales de comunicación, consulta, deliberaciones. Todos estos contenidos están en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, creo que del 2008, si no del 2007 o 2008, de manera que en cierto modo se anticipó a todo este desarrollo conceptual. ¿Qué es lo que, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Ya no tengo tiempo? No tengo tiempo. Entonces, lo dejo ahí simplemente. Digo solamente esto, digamos, como palabra final. Hay una serie de tendencias, en realidad, que en la formulación e implementación de políticas públicas que a mí, francamente, me producen cierta duda respecto, no diría sobre los avances del gobierno abierto, sino sobre la velocidad con que estos avances pueden llegar a producirse, porque hay que realmente romper con algunas tendencias que están muy instaladas en la gestión pública y que por supuesto van a estar funcionando como muros de contención, ¿no? Respecto de la posibilidad de que la idea de gobierno abierto termine imponiéndose, ¿no? La primera es el predominio del presente como, digamos, una dimensión significativa de la gestión pública. Es decir, este PowerPoint no me permitió, digamos, imprimir lo que venía después de la flecha, no sé por qué. Pero, digamos, lo que yo llamo una visión presentista es simplemente que la gestión pública no tiene ni futuro ni pasado, ¿no? El futuro es la invención de, digamos, hacia dónde nos dirigimos en materia, por ejemplo, de políticas de desarrollo, ¿no? Un plan estratégico de desarrollo, ¿no? La política es lo que se decide cada día. Esta es una tendencia no solamente en Argentina, sino en general en América Latina. No hay, digamos, no está instalada efectivamente la idea de inventar el futuro, ¿no? En segundo lugar, la ignorancia de los efectos colaterales de las políticas, ¿no? O sea, el tratar de solucionar rápidamente los problemas permite o no permite a veces saber, y tampoco va a estar aquí, no sé por qué, ¿no? La frase que corresponde, ¿no? No sabemos qué efectos secundarios, por ejemplo, o colaterales producen las políticas públicas. En tercer lugar, la preferencia por una gestión autista. Acá estamos hablando de colaboración, pero ¿están los organismos de la administración pública dispuestos a colaborar entre sí? En realidad, cada uno define su dominio funcional, prefiere la foto 4x4 que una foto colectiva, ¿verdad? Y atribuirse los éxitos cuando los hay, ¿verdad? Y bueno, y cuando fracasa tratará de echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero eso es lo que yo llamo una gestión autista, ¿no? En el sentido de que no hay coordinación horizontal entre áreas de gobierno ni coordinación vertical entre distintas jurisdicciones de gobierno, ¿no? Si yo tengo que atacar el tema de las inundaciones, por ejemplo, la inundación no se detiene en la General Paz. Tengo que convenir entre lo que va a hacer el gobierno de la ciudad, los provinciales, los municipales que rodean a la ciudad, etcétera, etcétera. Y por último, digamos, la ausencia de respondibilidad. Respondibilidad no es accountability, no es rendición de cuentas, sino la incorporación a la conciencia de los funcionarios públicos de que deben rendir cuentas. Y hemos creado múltiples organismos de todo tipo, contralorías, oficinas anticorrupción, auditorías, etcétera, etcétera. En los últimos años ha proliferado
¿no? La creación de mecanismos institucionales de rendición de cuentas, pero creo que hasta que la rendición de cuentas no se incorpore a la conciencia colectiva de los funcionarios públicos, en el sentido de considerar que tienen que responder, y ese es un valor, en definitiva, antes de que le exijan la rendición de cuentas, creo que simplemente la responsabilidad de la gestión no va a ser una realidad. Bueno, muchísimas gracias. Y perdón.